Ikuto era un tipo terco y flojo que se peleó con su padre. Eso lo hizo huir de casa y terminar en un crucero. Por su propia torpeza cayó al agua. Las olas eran tan fuertes que lo arrastraron lejos, hasta dejarlo tirado en una isla llena de chicas que harían cualquier cosa por quedárselo. Todo esto se habría evitado si la tripulación del barco hubiera mirado bien cuando él cayó. Pero aunque gritó pidiendo ayuda mientras luchaba por mantenerse a flote, los del barco ni siquiera intentaron buscarlo. Solo lanzaron un chaleco salvavidas al agua y se fueron a toda velocidad, decididos a sobrevivir. Ikuto trató de nadar hacia el barco, pero las olas tenían otros planes para su pequeño cuerpo. En una isla cercana, una chica llamada Suzu intentaba pescar. Su anzuelo sacó del agua a Ikuto, que parecía muerto. Ella le dio unos buenos golpes, casi terminando de matarlo. Como último recurso decidió besarlo apasionadamente, o al menos eso parecía. En realidad era reanimación cardiopulmonar, y la chica tenía los pulmones de una rana gigante africana. Luego lo llevó a la casa de su abuela, donde se juntó una multitud, porque nunca habían visto a un forastero. La anciana los echó y preguntó por qué el pobre chico estaba tan golpeado. Suzu notó que él era más plano que ella, pero con una particularidad impresionante allá abajo. Eso hizo que la abuela dijera que él era un hombre. Todos los que escuchaban escondidos salieron al oírlo, pero la abuela volvió a correrlos. Cuando Ikuto despertó recordó que ella era la chica que lo besó y trató de alejarse, pero terminó golpeándose la cabeza con una piedra. Más tarde, durante el almuerzo, se presentó y se alegró de seguir en Japón porque entendía el idioma. Pero Suzu le dijo que no sabían dónde estaba la isla, ya que sus antepasados habían llegado arrastrados por tormentas en distintas ocasiones. Decidieron vivir tranquilos, sin tecnología, y llamaron a la isla Arran. Mientras lo guiaba por el lugar le presentó a su cerdo de nariz grande, Tonkatsu. De pronto lanzó una fruta a un árbol y cayó una enana llamada Ian. Ian le dijo a Ikuto que la casa de Suzu estaba hecha pedazos, con goteras y llena de garrapatas y ratas, y que no valía la pena seguirla. Eso enfureció a Suzu, que le tiró piedras. Ian las esquivó fácilmente, hasta que tropezó y cayó de cabeza por un acantilado. Las dos la ignoraron y siguieron caminando, lo que hizo enojar a Ian. Apuntó con su cerbatana a Suzu, pero un carro pasó encima de ella, haciendo que el dardo le diera a Ikuto, que se desmayó. Tuvieron que llevarlo a la casa de Suzu, donde ella le dio un antídoto para el veneno. Él lo vomitó porque sabía a desinfectante de baño. Cuando le preguntó por su familia, ella le dijo que no tenía padres y que se sintiera como en casa, porque tal vez la noche se pondría interesante. Mientras se bañaba, su mente comenzó a imaginar cosas locas. Todo empeoró cuando Suzu decidió meterse con él al baño. Ian también apareció desde debajo del agua, lo que hizo que Ikuto sangrara por la nariz hasta quedar anémico. Unos momentos después, Suzu descubrió que él había sido reemplazado por una papa gigante, gracias a Ian, que lo había secuestrado usando su avestruz sin pantalones. Cuando se acercaba a una colina, otra chica activó una trampa que lanzó a Ian hacia un estanque. La chica se presentó como Rin, una carpintera, que sin vergüenza alguna le pidió a Ikuto que durmiera en su casa esa noche. Entonces apareció otro niño con un enorme oso, lo que hizo que Ikuto preguntara si había terminado en el universo de Pokémon. La chica hizo que su oso lo golpeara por decir tonterías, y luego lo invitó a una cita. Eso hizo que Rin se enojara y pelearan, permitiendo que Ikuto escapara. De vuelta al pueblo, todos lo miraban como si fuera una gallina de los huevos de oro, y las madres les decían a las chicas que no se lo comieran. Antes de que pudiera volver al bosque, otra chica se le acercó y se presentó tranquilamente como Chiki. Ikuto pensó que tal vez sería diferente, pero pronto mostró su lado salvaje con una cuerda en la mano. Otra chica salió de los arbustos, la noqueó e intentó dispararle, literalmente. Pronto todas las chicas del pueblo comenzaron a perseguirlo por todas partes, hasta que Suzu apareció para detenerlas, diciendo que la abuela lo había puesto bajo su cuidado. Aún así se negaron a detenerse, y él suplicó saber por qué lo perseguían. La abuela apareció y explicó que lo buscaban porque no había hombres en el pueblo más que él. Ahí Ikuto entendió que todas querían quedárselo, y no precisamente de forma agradable, especialmente porque todavía era menor de edad. Encontró un bote y trató de huir al mar, mientras las chicas lo despedían felices, lo cual era muy sospechoso, pero él solo estaba contento de irse. Sin embargo, un remolino apareció, destruyó su bote y lo devolvió a la aldea. La abuela le dijo que se rindiera, porque era imposible escapar. Eso le hizo recordar la pelea con su padre, que había terminado mal porque él era débil.
Siguió intentando escapar una y otra vez, decidido a lograr lo imposible y demostrar que su padre estaba equivocado. Con el tiempo descubrió un espacio entre los remolinos y decidió pasar por ahí, solo para encontrarse con el territorio de una orca. Enfadado le lanzó su remo, lo que hizo que el animal atacara y volcara su bote, hundiéndolo. Mientras se iba al fondo, Susu se lanzó al agua y lo rescató. Resultó que la orca no intentaba matarlo, sino salvarlo de un remolino más grande que lo habría destrozado. De regreso en la aldea, Susune contó que todos los hombres del pueblo habían sido arrastrados por un tsunami hace 12 años durante un festival, y desde entonces el lugar se había convertido en un harén improvisado esperando a un hombre que completara la historia. Esa noche, Ian trató de secuestrarlo otra vez, reemplazándolo con una berenjena, pero Susu no se lo permitió y terminaron en una gran pelea. Pronto la casa de Susu se llenó de chicas que querían un poco de la rara testosterona que Ikuto había traído consigo. Para resolver el problema, la abuela les dijo que se prepararan para una competencia al día siguiente donde la ganadora se casaría con él. Al día siguiente, Ikuto anunció que habría 3 reglas en el juego. La primera era que solo se permitiría en la parte occidental de la isla. La segunda, que el límite de tiempo sería hasta el atardecer. Y la última, que la ganadora sería automáticamente quien lograra tener contacto físico con él. Ikuto pensó que podría simplemente correr hasta que acabara el tiempo, pero las chicas lo alcanzaron fácilmente. Al inicio, Susu, que venía detrás, tuvo que lanzar a su feo cerdo contra la horda de chicas para darle una oportunidad de escapar. Después de un rato, Rin volvió a encontrarlo y empezó a perseguirlo mientras soñaba despierta con su feliz matrimonio. Susu se balanceó como Tarzán y la empujó justo antes de que pudiera tocarlo. Mientras estaban en el suelo, Chiki se acercó a él diciendo que le mostraría un lugar donde esconderse, ya que no estaba interesada en casarse. El tonto medio ingenuo le creyó y la siguió al bosque, hasta que llegaron a una trampa obvia que llamó su atención. Mientras él observaba un hongo como un despistado, ella activó la trampa, solo para quedar atrapada gracias a la interferencia de Susu. Pronto las chicas lo alcanzaron de nuevo, pero una vez más Susu las eliminó una por una, hasta que no quedó ninguna. Sin embargo, Ikuto corrió sin mirar y llegó al borde de un acantilado, casi cayendo a su muerte. Mientras intentaba subir, se encontró con Machi esperándolo, lo que lo hizo saltar voluntariamente al río que corría abajo. La corriente lo arrastró hasta el borde y cayó por una cascada gigante que seguramente lo mataría si nadie intervenía. Mientras Susu se lanzaba al agua para rescatarlo, otra chica llamada Yukina lo atrapó con su ave mascota y voló con él. Subieron tan alto que Ikuto empezó a entrar en pánico, lo que hizo que el ave lo soltara. Mientras caía, Tonkatsu inhaló todo el aire del universo, inflándose como una bolsa de aire salvadora. Aunque aterrizaron a salvo, Ikuto descubrió que estaban en el bosque prohibido del este, donde fue atacado por plantas carnívoras que también querían saber a qué sabía un hombre. Cuando corrió hacia un punto, todas retrocedieron, ya que era el territorio de un monstruo jefe gigante cuya sombra lo asustó. Pero cuando se mostró, Ikuto se sintió decepcionado porque solo era un panda enorme. Sin embargo, la bestia reveló sus garras asesinas que destruyeron una roca de un solo golpe. Cuando intentó atacar de nuevo, Susu apareció y usó su peso a su favor, logrando derrotarla. Ella quiso ayudar a Ikuto, pero él dudó, ya que eso la convertiría automáticamente en la ganadora del concurso. El panda se recuperó y estuvo a punto de aplastar a Susu, pero Ikuto se interpuso y recibió el golpe, lo que lo lanzó de vuelta al lado occidental. Cuando la multitud de chicas apareció para reclamarlo, fueron atacadas por gas venenoso de Ian, quien también lo derribó con sus dardos. La chica tramposa había esperado hasta que Susu llegara, y entonces la paralizó para presumir su victoria en su cara. Se quejó diciendo que Susu siempre ganaba en cada torneo, y que por fin era su turno de superarla. Mientras hablaba sin parar, notó que Ikuto intentaba escapar, así que lo persiguió, solo para ser engañada con la misma berenjena que antes había disfrazado de Ikuto. Cuando el límite de tiempo terminó, la abuela reveló que él había perdido la competencia. Dijo que Susu había ganado porque fue la primera en tocarlo, aunque en realidad fue él quien la tocó. En un giro de eventos, Susu lo rechazó, ya que no le gustaba y quería que él mismo decidiera a quién amar y con quién casarse. Al final, la abuela aceptó su decisión, ya que él no podría escapar de la isla incluso si quisiera. Con el tiempo, Ikuto se acostumbró a vivir en la isla con Susu, aunque aún se sentía como un aprovechado. Susu notó los aparatos electrónicos en su bolso, así que él le explicó que era un teléfono, pero por supuesto ella no lo entendió, ya que no tenían acceso a la tecnología.
A diferencia de mi ex, Susu realmente se preocupaba por Ikuto y se aseguraba de alimentarlo tanto que él también se sintió motivado a ayudarla. Sin embargo, nuestro chico tenía las piernas débiles y apenas podía moverse. Con unos cubos de agua, se llevó una gran sorpresa al ver a Rin levantando sin esfuerzo un galón gigante de agua, lo que lo motivó a competir con ella cargando sus propios cubos, pero terminó cayendo con ellos. Pronto notaron que alguien los espiaba desde un árbol, y cuando Susu la obligó a mostrarse, resultó ser Makoto, quien tenía un complejo con su hermana. Por primera vez, Ikuto se alegró de que su encanto no afectara a todo el pueblo, y se dio cuenta de que la isla lo había hecho pensar que era irresistible. Makoto se acercó amenazando con matarlos y tocaba a Rin, así que la golpearon en la cabeza por hablar con el príncipe del pueblo tan a la ligera. No importaba cuánto intentara ayudar, siempre terminaba arruinando las cosas, tal como su padre sabía que lo haría. Cuando llegaron a la granja, algunas chicas necesitaban ayuda para sacar papas, así que Ikuto se ofreció otra vez. Desafortunadamente, su fuerza era tan débil que no pudo sacar ni una sola papa. Susu decidió ayudarlo y juntos lograron sacar las enormes papas. Se sorprendió al ver que eran tan grandes, pero pronto supo que la tierra era tan fértil que cada cosecha era gigantesca. Luego fueron a la sección de animales, donde ayudaron a cortar el pelo de las ovejas que parecían bolas de lana. Incluso al pescar, las criaturas marinas eran tan extrañas y agresivas que casi se desmayó del susto. Las vacas también eran gigantes, igual que el panda del bosque. Para su siguiente tarea, tuvieron que subir a un santuario al borde de la isla cargando un rábano gigante en la espalda. Cuando llegaron arriba, Susu llevó su rábano adentro, dejando a Ikuto con Machai, que no tenía ningún respeto por el espacio personal. Cuando Susu regresó, llamó hermana mayor a Machai, lo cual era difícil de creer dada su estatura. Machai reveló que su madre estaba haciendo daifuku, que era la comida favorita de Susu, lo que la hizo babear. Machai le pidió que la ayudara a buscar a Ian y a cambio le daría muchos daifuku. Susu aceptó de inmediato el anuncio y fue al bosque para preparar una trampa contra Ian. Subió la montaña y gritó que Ian era plana como una tabla. En ese instante, Ian apareció furiosa por esa mentira. Se acercó a Ikuto diciendo que su pecho era como una nueva moneda de criptomonedas, con capacidad para crecer. Mientras tanto, Susu solo quería que cayera en la trampa para quedarse con todos los daifuku. Activó la trampa que había preparado antes, pero antes de que pudiera atraparla, Ian llamó a su avestruz mascota, que la levantó junto con Ikuto. Sin embargo, no llegaron muy lejos antes de que la loca Susu apareciera frente a ellos, pareciendo una zombi poseída. Al ver que Susu haría cualquier cosa por unos daifuku, Ian le prometió el doble si se unía a ella para descubrir el punto débil de Machai. Susu aceptó el trato de inmediato y salieron a preguntar a la única persona que sabía más sobre ella. Se encontraron con Rin, quien les contó que Machai solía tener miedo del enorme sapo toro que vivía al sur de la isla. Sin escuchar más, ambas salieron corriendo a cazar al sapo. Momentos después regresaron con el enorme animal, que tenía la costumbre de tragarse humanos enteros. Susu llegó con buenas noticias diciendo que Machai moriría si la apuñalaban en el corazón, pero Ian pensó que no funcionaría porque ella tenía un corazón de acero. Machai apareció justo cuando hablaban de ella y escuchó a Ian insultarla, llamándola vieja bruja que ya había pasado la edad de casarse, que en la isla aparentemente era de 18 años. Susu también reveló que las había traicionado para quedarse con todos los daifuku prometidos y le pidió a Ian que hiciera las paces con ella. Por alguna razón, Machai se puso triste, lo que hizo que Ian dedujera que su edad era un tema sensible, así que la provocó tanto como pudo. Machai se enfadó tanto que empezó a perseguirla con magia con la intención de matarla. Esa tarde, mientras buscaban leña, Susu le advirtió a Ikuto sobre un camino estrecho, pero fue ella quien cayó descuidadamente por un acantilado. Aterrizó de culo, lo que habría sido peligroso si hubiera sido plana. Pronto descubrió que había roto la estatua de un dios llamado Hiso, y se asustó pensando que podría estar maldita, ya que esa estatua se usaba para sellar a un espíritu maligno. A Ikuto no le importó en lo más mínimo y simplemente pegó las partes rotas sin cuidado antes de marcharse, porque no creía en fantasmas. De vuelta en casa, Susu seguía preocupada por la estatua, temiendo que hubiera liberado a un espíritu que los perseguiría. Notó algo moviéndose en la puerta y terminó aferrándose a Ikuto toda la noche. Al día siguiente, en lugar de ayudar, las demás chicas querían que Ikuto dejara a Susu y pasara la noche en sus casas, que eran más cómodas.
Parecía que todas las chicas también tenían miedo de los fantasmas y los espíritus malignos, pero Ikuto les dijo que eran solo historias para evitar que la gente entrara al bosque. Mientras tanto, Ien se dedicó a asustar a Suzu, que estaba muy nerviosa, así que Suzu la echó tan lejos como pudo. Esa noche, Ien planeaba ponerse una máscara para asustarlos, pero ella misma se asustó al ver un fantasma. Cuando Ikuto salió a revisar qué pasaba, encontró a Ien aterrorizada porque también había visto un espectro. Al entrar, descubrió que el supuesto fantasma estaba pegado a Suzu, pero él no se asustó gracias a su poder de ignorancia y estupidez. Cuando el fantasma intentó atacarlo, Ikuto le lanzó un puñetazo bastante efectivo, logrando incluso domesticarlo. Le regañó por asustar a las chicas, aunque en su mente pensaba que solo era algún animal travieso buscando atención. El espíritu terminó encariñándose con él y al día siguiente desapareció, lo que confirmaba que sí era un fantasma. Pero el cabeza hueca todavía encontró una excusa para justificar toda la situación. Poco después, Yukina descubrió que su oso mascota, Kuma Kuma, se había metido en la despensa y estaba comiendo la mermelada de uva. Para regañarla, le advirtió que se volvería como Suzu, una maníaca adicta al daifuku, y eso la aterrorizó. Mientras tanto, Ikuto se quedó mirando al vacío, pensando en cuánto tiempo llevaba en la isla y si su familia estaría preocupada por él. En ese momento, Yukina cayó volando del cielo y se estrelló contra Ikuto, que perdió el conocimiento al instante. Otro grupo de criaturas tipo Pokémon vino a llevársela, dejando a Suzu con un Ikuto inconsciente. Ella quiso reanimarlo con respiración boca a boca y él agradeció despertar antes de que ella le volara los pulmones por el trasero. Por alguna razón, todos parecían entender lo que decían los animales, lo cual a Ikuto le pareció rarísimo. Sin embargo, descubrieron que incluso podían leer, escribir y hacer cálculos básicos, lo cual fue sorprendente. Al poco tiempo notaron que Kuma Kuma no estaba en la reunión y Yukina los obligó a unirse a la búsqueda. Encontraron unas huellas y las siguieron hasta llegar a un cero beso. El grupo se encontró con nada menos que Winnie the Pooh dando vueltas. Cuando lo llamaron viejo apestoso, se enfadó y los mandó a volar de un golpe. Continuaron buscando por la zona, pero no lograban encontrar a la verdadera Kuma Kuma, solo copias falsas que, sorprendentemente, Yukina podía distinguir sin problema. Después de buscar un buen rato, decidieron hacer una pausa para comer cosas raras. Yukina confesó que había regañado a su oso después de que se comiera toda la mermelada de uva del almacén y pensó que probablemente estaba enfadada con ella porque la comparó con Suzu. En otro lugar, Suzu y su pequeño equipo de Pokémon detuvieron su búsqueda al sentir una presencia maligna. Pronto descubrieron que solo era la hiperactiva Ian haciendo tonterías para llamar la atención, así que la empujaron y siguieron buscando. Ikuto decidió dibujar un cartel de persona desaparecida para facilitar la búsqueda, pero cuando se acercó a un oso con el dibujo, este lo atacó porque su aliento olía horrible. Intentó usar un disfraz, pero no sirvió de mucho, seguía siendo una plaga para la naturaleza y un desastre andante. Cuando llegaron a un puente, Ikuto no quería cruzarlo porque apenas tenía soporte, pero Yukina cruzó sin pensarlo 2 veces. El puente se derrumbó y, aunque él intentó salvarla, ambos cayeron, quedando en una situación peligrosa. Justo cuando la otra parte del puente estaba por ceder, Kuma Kuma los lanzó hacia arriba y les salvó el trasero. Cuando los demás alcanzaron el lugar, Ikuto se dio cuenta de que ahora podía entender el idioma de los animales, lo que lo dejó confundido y decepcionado, pensando que solo quería ser un hombre inútil. Decidió empezar a practicar kendo desde temprano en la mañana, pero Suzu no entendía su motivación, ya que en la isla nadie necesitaba a un hombre, útil o no. Además, Suzu era más fuerte que él, lo que hacía todo peor. Mientras seguían con su rutina diaria, un pequeño terremoto desconectó el suministro de agua del pueblo. Al llegar a casa, Suzu descubrió que el baño estaba vacío, así que llamaron a Rin para ayudar a traer agua manualmente desde el río. Gracias al esfuerzo de todos, lograron construir un baño caliente temporal que las chicas usaron por turnos, mientras Ian se quedaba soplando la leña. Todas se quejaban de lo difícil que sería calentar agua cada día, y Akuto les dijo que no era necesario bañarse todos los días. En respuesta, todas se le echaron encima, llamándolo asqueroso y antihigiénico, un perdedor que contaminaba el ecosistema con su olor corporal. Viendo lo preocupadas que estaban por sus baños, Ikuto se fue al amanecer a investigar el manantial termal en la cima de una montaña peligrosamente alta. Tuvo problemas para escalar cada vez que lo intentaba, hasta que Yukina apareció para ayudarlo usando su ave mascota. Al llegar a la cima, las demás chicas también llegaron para reparar el manantial. Notaron que algo estaba bloqueando el pozo,
así que Ikuto se ofreció para bajar y revisar. Suzu lo siguió por la cuerda, lo que lo hizo desmayarse al ver inesperadamente su trasero en plena bajada. Una vez abajo, comenzaron a sacar la tierra con cubetas. Después de un rato, otro terremoto sacudió la base del pozo, haciéndolos caer en una cueva subterránea. Como el agujero por el que habían caído se cerró, decidieron seguir la dirección del viento para encontrar una salida. Ikuto notó que Suzu tenía las piernas heridas, pero ella dijo que estaba bien. Aún así, él la cargó sobre sus hombros hasta llegar a una abertura. Sin embargo, la salida estaba demasiado alta, así que Ikuto comenzó a cavar una roca que parecía bloquear el flujo del agua. Siguió golpeándola hasta que su pala se rompió, pero no se rindió, usó el mango de madera para seguir golpeando una y otra vez hasta que también se rompió. Sus gritos despertaron a una bestia que vivía debajo del manantial, la cual empujó la gran roca y liberó el agua acumulada. Como resultado, la fuerte corriente dentro de la cueva los arrastró. Intentaron aferrarse, pero Suzu fue arrastrada hasta perder el conocimiento, lo que hizo que Ikuto se lanzara para rescatarla sin saber que ella solo fingía. El agua subió tan rápido que rompió la superficie y los lanzó de vuelta al exterior, donde el pozo también comenzó a desbordarse. Después de un tiempo, Suzu llevó a Ikuto a la parte sur del bosque, donde dijo que quería presentarle a su maestra, quien le había enseñado Jujutsu. Ikuto imaginó que debía ser una mujer musculosa de casi 2 metros. Ella explicó que su maestra era la señora del bosque del sur, lo que le recordó al enorme panda del bosque del este. Finalmente, la maestra apareció y resultó ser un pequeño gato con 2 colas. Se presentó como Nya, el rey de los gatos, que había vivido más de 100 años y era experta en artes marciales y técnicas de transformación. Nya explicó que se acercaba a un juego de supervivencia en el bosque del sur entre las 2 grandes tribus, los gatos y los perros. Cada año participaban para decidir quién sería el señor del bosque. También mencionó que existían señores para las 4 partes del bosque y el mar que rodeaba toda la isla. Nya quería reclutar a Ikuto y a Tonkatsu, ya que se rumoreaba que la tribu de los perros estaba aumentando su fuerza. El día de la competencia, ambos equipos partieron desde la línea de inicio y se internaron en el bosque. Por alguna razón, los humanos lograban seguir el ritmo de los perros, hasta que descubrieron que todo era una trampa para distraerlos con una cáscara de plátano. Los idiotas tropezaron estúpidamente con la cáscara de plátano. Poco después todos estaban sosteniendo un pincel, ya que el ganador del juego se decidiría cuando un equipo lograra dibujar 2 bigotes en el rostro del oponente. Durante una emboscada de perros que intentaban pintarles la cara, Ikuto detuvo su ataque usando otra cáscara de plátano. Tras escapar de la trampa, Tonkatsu los alcanzó poco después. En lugar de correr a un sitio seguro, Suzu decidió hacer un picnic en medio del campo abierto, lo que provocó que fueran rodeados por un grupo de perros capaces de usar una técnica de clonación. Mientras los canes los rodeaban, Ikuto le indicó a Suzu que colocara pinceles en sus pies para hacerlos tropezar, y sorprendentemente el plan funcionó, demostrando que Ikuto había empezado a usar su bajo coeficiente intelectual a su favor, estilo Zootopia. Cuando se acercaron al líder de los perros, Machai e Ian los emboscaron y les dibujaron bigotes en la cara. Cuando Suzu preguntó por qué estaban del lado de los perros, Ian inventó una excusa tonta, pero en realidad estaban siendo castigadas por comer comida para perros, ya que eran demasiado perezosas para cocinar. En el enfrentamiento final, Machai le dijo a Ikuto que si los perros ganaban, la dejara hacer lo que quisiera con él, y que si los gatos ganaban, él podría hacer lo mismo con ella. Mientras tanto, el duelo entre Ian y Suzu terminó rápidamente cuando Ian pisó la mina que ella misma había colocado para atrapar a Suzu. Un perro se acercó sigilosamente a Nya y le dibujó un bigote perfecto en la cara. Mientras celebraban su victoria, descubrieron que Nya había cambiado de lugar con Tonkatsu, y el verdadero Nya, usando un disfraz de Tonkatsu, reclamó la victoria sobre los perros. Tan pronto como los gatos ganaron, ambos bandos comenzaron a bailar juntos, ya que todo era solo una forma de pasar el rato, y decidieron ver a Ikuto darlo todo. Al día siguiente, el grupo de personajes secundarios fue hasta el borde del bosque del norte para ver florecer el único árbol seguro del bosque. Antes de entrar, tuvieron que separarse para que el señor del bosque no los notara. Ikuto fue emparejado con Machai, quien los hizo pasar por un acantilado peligroso donde descubrió que Ikuto tenía miedo a las alturas, aunque ella era la rara por no tenerlo. Para ayudarlo a cruzar, lo ató con una cuerda y lo lanzó hacia abajo, haciendo que se reuniera con los demás, quienes habían tomado caminos menos peligrosos.
Pronto encontraron al Señor del Norte, pero antes de que pudieran quejarse, el tranquilo hombre reveló que ya había sido derrotado y había renunciado a su título. Incluso les mostró el camino hacia el árbol y se marchó. En el trayecto hallaron un puente destruido y pensaron en rendirse, pero Rin los convenció de ayudarla a cortar un tronco que usaron para cruzar. Aunque Ikuto ya estaba agotado después de gastar tanta energía para llegar al árbol, cuando finalmente llegaron, la vista era tan hermosa que valió todo el esfuerzo. Al día siguiente fueron a la casa de Chiki, que era el único edificio de estilo occidental en toda la isla. Cuando tocaron la puerta, escucharon una voz que no era la de Chiki, lo que hizo que Ikuto se preguntara si tenía una hermana. De pronto todo empezó a temblar y la puerta se abrió violentamente, empujando a Ikuto hacia atrás y revelando a una sirvienta elefante rosa. Una vez dentro, la elefanta fue presentada como Panako, quien se disculpó por haberlo aplastado contra la pared. Susu explicó que Panako era considerada la chica más hermosa del pueblo. Sí, escuchaste bien, lo que hizo que Ikuto analizara sus rasgos con curiosidad, pero lo más extraño fue ver a la elefanta rosa sonrojándose. Ikuto decidió seguirle la corriente y la elogió, pero ella lo golpeó con fuerza por la vergüenza. Justo entonces llegó Chiki, luciendo tan sensacional que Ikuto tuvo que usar toda su fuerza mental para no desmayarse por la nariz sangrante. Le rogó que se cambiara de ropa porque estaba a punto de desangrarse, pero ella solo se ponía atuendos más absurdos cada vez, hasta que Susu se unió a ella para iniciar una fiesta de cosplay. Cuando él le preguntó por qué estaba tan interesada en el cosplay, ella respondió que había leído en un libro que a los hombres cultos les gustaban las sirvientas disfrazadas que mostraban gran parte de su cuerpo. Dijo que esos libros habían llegado a la isla arrastrados por la tormenta junto con otros objetos. Los llevó al sótano para mostrarle su colección de objetos acumulados durante los años. Le pidió a Ikuto que identificara algunos electrodomésticos, como un cocedor de arroz, y él les dijo que era un aparato que convertía piedra en comida comestible. Luego le mostraron un microondas, y él les dijo que era una máquina del tiempo que solo los sabios de Onix conocían. Sus mentiras hicieron que trataran esos objetos como artefactos sagrados y se entusiasmaran por probarlos. Sin embargo, les explicó que no podían usar ninguno, ya que en la isla no había electricidad. Después de identificar la mayoría de los objetos, Chiki se conformó con saber para qué servían realmente. Aunque todos querían regresar a casa, ella les pidió que se quedaran, pues ya tenía planeada una cena que incluiría Daifuku. Al escuchar esto, Susu convenció a Ikuto de pasar la noche allí. Unos momentos después se sentaron en la mesa del comedor esperando ser servidos con platos occidentales, lo que hizo que Ikuto se emocionara. Cuando llegó el plato principal y lo destaparon, su entusiasmo se evaporó. Chiki dijo que era una hamburguesa, pero en realidad eran espinacas y tofu apilados. Para el siguiente plato trajo ramen, que parecía prometedor, pero sabía a tristeza y desesperación. Finalmente, sirvió arroz con curry, que le supo tan delicioso que lloró de alegría. Después de comer, aún querían regresar a casa para terminar sus tareas, pero Chiki recurrió a medidas desesperadas, como hacer que un pulpo los mojara con tinta, lo que provocó que todos fueran al baño esperando bañarse juntos. Ikuto intentó mantener todo en clasificación apta para mayores de 13, evitando mirar de más, pero terminó con fiebre después de perder demasiada sangre por las hemorragias nasales. Mientras las chicas se bañaban y charlaban, Susu terminó y él entró al baño sin saber que Chiki lo estaba espiando. Sin embargo, como no llevaba sus gafas por el vapor, que la dejaba casi ciega, se metió en el agua dispuesta a explorar. Y al mismo tiempo Panako apareció para lavar la espalda de Ikuto, y como ella era prácticamente un NPC, él le permitió hacerlo mientras Chiki los observaba desde bajo el agua. Decidió acercarse para ver más de cerca su masculinidad, pero desafortunadamente Panako se zambulló y aplastó a Chiki en el proceso. Unos días después, la obsesionada con su hermana, Makoto, estaba espiando en secreto a Rin mientras se bañaba, pero desapareció en cuanto Rin notó su presencia. En ese momento Tonkatsu e Ikuto llegaron al río y se toparon con Rin, provocando que Ikuto sangrara por la nariz. Por primera vez, una chica realmente se avergonzó y se puso nerviosa, ya que no tenía curvas, y eso hizo que Ikuto se sintiera agradecido de verla actuar como una dama de verdad, a diferencia de las otras chicas que solo querían bañarse con él. Se le olvidó por completo que Rin seguía sin curvas y terminó recibiendo un puñetazo que lo mandó volando. Cuando aterrizó, Rin fue a disculparse por haberlo golpeado y le explicó que se sentía acomplejada por su cuerpo, ya que atraía la atención de las chicas del pueblo a pesar de ser una chica también. Ikuto pensó que eso no era cierto,
ya que ella tenía el mejor busto de toda la isla, a diferencia de la mayoría de las chicas que habían evolucionado a tablas de surf. Rin notó que alguien las estaba espiando, así que pateó el árbol esperando atrapar al acosador, pero no cayó nadie, aunque Makoto apareció detrás de ella y empezó a confesarle su amor. Rin no quería saber nada de ese amor prohibido, lo que solo hizo que Makoto descargara su ira en Ikuto, prometiendo dejarlo discapacitado si se atrevía a aparecer en su lugar de trabajo. En la casa de Rin, ella, su madre Risa, su abuela Ritsu y sus hermanos animales, todos vestidos con kimono, se sentaron a cenar. Apenas terminaron las oraciones, devoraron la comida en segundos. Cuando Rin mencionó que Ikuto vendría al taller a ayudar, todas le aconsejaron que lo impresionara lo suficiente como para que se enamorara de ella. Al día siguiente, él llegó junto a Suzu lleno de energía para trabajar. Risa se presentó como la madre de Rin y Ritsu como la abuela, que tenía aspecto de vieja gánster. Makoto, la capataz, se acercó sigilosamente a Suzu y le dijo que estaba preocupada por Ikuto. Suzu también expresó sus preocupaciones, pero era tan lenta que no pensó en la posibilidad de que Rin usara su encanto femenino con él. Makoto tuvo que decírselo directamente, señalando que Ikuto se estaba enamorando de Rin. Sin embargo, Suzu pensó que no era gran cosa, ya que él parecía amar a todas. Makoto se hartó de la torpe Suzu y quiso meterle en la cabeza la diferencia entre amor romántico y amor platónico. Cuando mencionó que lo había visto bañándose con Rin, recordó el chichón que él tenía en la cabeza la noche anterior y pensó que algo raro pasaba. Mientras tanto, Ikuto intentaba concentrarse en el trabajo y no mirar su ropa reveladora, preguntándose por qué vestía así si decía ser tímida con su cuerpo. Ella notó que él estaba distraído y terminó golpeándose los dedos con un martillo. Ikuto se acercó para revisar la herida mientras Makoto contenía sus celos, viendo cómo Rin y él compartían un momento romántico. No pudo soportarlo más y le lanzó un martillo a la cabeza. Cuando se movieron a otra sección del taller, Rin tropezó con una tabla y cayó encima de él, lo que hizo que Makoto les lanzara shuriken como una ninja loca. En ese punto Rin ya no pudo mantener la compostura y empezó a comportarse como mi ex, que arruinaba todo lo que tocaba. Decidió tomarse un descanso en el bosque, dejando a Ikuto solo con Makoto, que casi lo mata con varios cubos de agua que le lanzó a propósito. Incluso lo retó a un duelo, que él rechazó porque le parecía inútil, pero cuando ella dijo que era imposible que venciera a una ninja como ella, él se ofendió, porque la palabra imposible le recordaba a su padre. Comenzaron una competencia para ver quién era mejor carpintero, e Ikuto, que nunca había hecho ese trabajo, logró igualar su ritmo, dejando a todos sorprendidos al verlos trabajar tan rápido que nadie se atrevió a quejarse. En poco tiempo terminaron el techo y el suelo, completando la casa antes del anochecer. Esa noche todos cenaron juntos frente a la nueva casa. Mientras comían, Rin e Ikuto comenzaron a mostrarse cariñosos, así que Risa aprovechó para rogarle que se casara con Rin y se hiciera cargo del negocio familiar. Por supuesto, Makoto no lo soportó y lanzó una sandía gigante sobre sus cabezas. A la mañana siguiente comenzó a llover temprano, así que Suzu no hizo sus tareas, ya que la lluvia matutina era señal de día libre en la isla. Ikuto pensó que era genial, pero Suzu dijo que amaba trabajar y deseaba que la lluvia se detuviera. Ikuto decidió preparar el desayuno para ambos, pero terminó creando una poción de bruja en el proceso. Aún así, Suzu se la comió y lo animó como una persona amable haría. Mientras tanto, Chiki ya estaba ocupada experimentando con dispositivos meteorológicos que todos resultaron ser fallos enormes. Aún así, no se rindió y decidió investigar el hábitat de las ranas, ya que croaban más cuando el clima era malo. En la casa de Suzu, Ikuto estaba muriéndose del aburrimiento, ya que no había absolutamente nada que hacer. Deseaba poder ver anime o jugar videojuegos, pero en ese lugar tan desafortunado no había esperanza para eso. Suzu empezó a sugerir varios juegos, todos femeninos y aburridos, y finalmente se decidieron por el shogi, así que colocaron las piezas en el tablero y jugaron piedra, papel o tijeras para decidir quién comenzaba. Jugaron piedra, papel o tijeras para decidir quién haría el primer movimiento. Mientras jugaban, hablaron sobre la tormenta y cómo tal vez podría traer a otra pobre alma desafortunada a su isla. Ikuto notó a Suzu distraída, con una mirada de soledad en sus ojos. En la casa de Rin, ella mostró a las trabajadoras mayores el nuevo cajón que había estado haciendo, pero cuando intentaron abrirlo no se movió, así que les explicó que era una puerta corrediza. Ellas la llamaron un fracaso y se fueron, dejándola decepcionada, diciendo que su trabajo no podía llamarse cajón si no se podía sacar. Mientras tanto, Suzu ganó una y otra vez hasta que Ikuto se rindió.
Cuando le preguntó cómo era tan buena, ella reveló que solía jugar con su madre. Mientras preparaba el almuerzo, Ikuto se preguntaba qué podía hacer por Suzu, que se veía triste. Ella notó que él estaba pensativo y le preguntó si se sentía bien. La habitación empezó a calentarse cada segundo más, hasta que el grupo irrumpió abriendo las puertas y arruinando el momento. Cada una de las chicas le dio diferentes regalos para animarla, y ella decidió preparar el almuerzo para todas. Luego se dieron un baño caliente juntas. Solo pensar en el baño hizo que Ikuto imaginara lo peor, y tenía razón. Todas empezaron a desvestirse sin pudor y hasta querían que él se uniera. Después, Suzu le contó que sabía que las chicas solo intentaban hacerla sentir mejor, porque siempre venían cuando llovía. Dijo que gracias a él ya no se sentía tan sola. Esa noche, Ikuto se sintió tan conmovido que la ayudó a lavarse la espalda, algo que nunca haría en un día normal. También la dejó bañarlo y hablaron de pasar la noche juntos de forma acogedora. Lamentablemente, todo era un sueño que Ikuto tuvo que interrumpir, ya que ella había pasado la noche dentro del tanque de agua. Al día siguiente tenía un resfriado y tuvieron que llevarla con la abuela para revisarla. La abuela le dijo a Ikuto que Suzu tenía fiebre y que debía traer hielo para bajarle la temperatura. En el bosque, Yukino y su grupo de Pokémon estaban haciendo helado con hielo rallado y miel cuando Ikuto apareció. Ella saltó sobre él preguntando si era el famoso Ikuto. Notó que ella se veía diferente, y justo entonces apareció Yukino llamándola mamá. La mujer se presentó como Kagami y trató de coquetear con él, diciendo que era una oportunidad perfecta para darle un hermano a Yukino, que solo jugaba con animales. Yukino llamó a su madre vieja bruja y le dijo que dejara de hacer tonterías y se comportara como las madres útiles del pueblo, lo que solo la enfureció, acusándola de burlarse de su edad. Ikuto intervino rápido y explicó que Suzu tenía fiebre y que había venido a buscar hielo. Ambas se sorprendieron, ya que era raro que Suzu enfermara. Kagami concluyó que algo emocional debía haberla afectado y la hizo caer enferma, pero Ikuto no le dio importancia y solo quería el hielo, que no lograba encontrar. Yukino lo llevó a la cueva donde guardaban el hielo para que no se derritiera, pero al llegar no había nada, así que Kagami confesó haber usado todo el hielo para hacer helado. Le ofreció el último cuenco si podía aprovecharlo, pero cuando él dijo que se derretiría antes de llegar al pueblo, ella se lo comió sin dudarlo. Como último recurso, Yukino le dijo que podían subir al monte Fuji para recoger nieve y comprimirla en bloques de hielo. Kagami también quiso ir, y aunque Yukino se oponía, terminó obligándola a aceptar a golpes. Mientras tanto, Machai sintió que también necesitaba hielo para refrescarse durante el calor, así que pinchó su muñeco vudú vinculado a Ian, haciéndola correr hacia ella. Cuando llegó, le pidió que consiguiera hielo en el bosque. En ese momento, Ikuto partió con el grupo Pokémon para subir la montaña, y Machai se unió sin invitación. Ikuto le dijo que bajara, ya que no era un paseo turístico. Cuando saltó, la correa de su sandalia se rompió, y dijo que era una mala señal, pero él la ignoró y siguió adelante con los demás. Para informar a Ian sobre el viaje, usó su muñeco para comunicarse con ella en código Morse, aunque Ian tuvo que soportar los pinchazos. A medida que se acercaban a la cima, el clima cambió drásticamente y tuvieron que abrigarse. Mientras Ikuto se congelaba, Yukino descansaba dentro de la boca de su cobayo gigante, y Kagami tomaba un atajo volando en un ave. Llegó primero a la cima y empezó a comportarse como una niña, obligando a los animales a jugar a las bolas de nieve cuando se suponía que debía recolectar hielo. Uno pensaría que Yukino e Ikuto serían los más responsables, pero ellos también cayeron en la tentación de jugar en la nieve. Finalmente terminaron el trabajo llenando el carro con montones de hielo. Mientras Kagami estaba ocupada construyendo un iglú, el resto seguía llenando el carro con hielo, pero la tormenta de nieve no les permitió regresar a casa, lo que hizo que Yukino sugiriera esperar hasta que pasara. Aún así, Ikuto estaba decidido a bajar pese al temporal, ya que la recuperación de Suzu dependía de él. Kagami pensó que era adorable y le preguntó si estaba tan entregado porque quería desarrollar una trama romántica con ella, lo que solo provocó que Ikuto perdiera más sangre. A pesar de las advertencias, tiró del carro solo como un superhéroe, pero su fuerza se agotó pronto. Tuvo que motivarse imaginando el dolor que Suzu debía estar soportando, lo que lo llenó de energía de nuevo. Mientras se lanzaba cuesta abajo, no notó a tiempo el cartel que indicaba una curva peligrosa y terminó cayendo por un acantilado, aunque logró salvar el carro con el hielo. Sobrevivió a la caída gracias a la nieve que amortiguó el impacto. Mientras trepaba de nuevo, una avalancha arrastró a Yukino y su grupo desde la cima junto con el carro, y acabaron cayendo donde estaba Machai,
quien se alegró de no haberlo seguido hasta arriba. Ikuto rápidamente envolvió una bola de hielo en su camisa para llevarla a Suzu, y Kagami hizo que su ave lo ayudara a viajar más rápido. Cuando llegó, el hielo ya se había derretido, pero lo más sorprendente era que Suzu ya se había recuperado. En cuanto recibió la buena noticia, Ikuto colapsó por el agotamiento y también le dio fiebre, así que tuvieron que usar el hielo que trajo para bajarle la temperatura. Al final, una mañana, Machay estaba ocupada siendo una hermana mayor inútil que no hacía ninguna tarea del hogar y dejaba todo el trabajo a la pobre Ian. Le dijo que seguiría siendo la solterona récord del pueblo si no hacía algo en la casa, lo cual, según ella, era la mejor cualidad que un hombre buscaba en una mujer. Al escuchar que debía hacer tareas domésticas para llamar la atención de Ikuto, Ian dejó su comida con cara triste y decidió aprender las habilidades necesarias para ser una buena esposa. Esa mañana fue a casa de Chiki y le rogó que la entrenara para convertirse en una buena cocinera. Aunque prestó atención a cada palabra y tomó notas, no podía creer cómo Chiki revolvía toda la cocina cada vez que buscaba algo. Cuando Panako entró, el lugar era un desastre total y le gritó por imitar el estilo de vida de un cerdo. Machay se dio cuenta de que era inútil aprender de ella, así que buscó convertirse en aprendiz de Rin. Makoto la atacó y la amenazó con destruirla si se acercaba demasiado a su hermana, pero Machay era maestra de Shikigamis y los envió contra ella. Esa noche regresó a casa con una caja para mostrar sus nuevas habilidades a Ian, que no estaba nada contenta de que se hubiera ido a ser carpintera en lugar de aprender a cocinar. Al día siguiente, Machay volvió a casa de Rin y le pidió que le enseñara a preparar platos deliciosos. En cuanto tomó un cuchillo, parecía poseída por un espíritu maligno, lo cual fue aterrador. Esa noche todos fueron al santuario para probar el último plato de Machay. Antes de llegar a la cima, se encontraron con Rin saliendo de la oscuridad, lo que los asustó. Ella se veía deprimida, y cuando le preguntaron qué pasaba, les dijo que no comieran la comida de Machay antes de desplomarse. Ikuto y Suzu intentaron escapar, pero unos Shikigamis aparecieron y los arrastraron al santuario para encontrarse con Machay, que tenía una comida especial preparada para ellos. Cuando se fue a terminar en la cocina, intentaron escapar, solo para descubrir que estaban atrapados en la habitación. Empezaron a oír ruidos extraños desde la cocina y se asustaron, esperando lo peor de Machay. Al intentar huir otra vez, aparecieron más Shikigamis para aterrorizarles. Finalmente les sirvieron el plato principal, que Machay insistió en que comieran frente a ella, queriendo presumir ante Ikuto. Las chicas le pidieron que él probara primero, y con valentía dio el primer bocado. Viendo su expresión, siguió comiendo solo. Todos esperaban que dijera que era una comida maravillosa, pero el pobre se desmayó primero. 10 segundos después volvió en sí y anunció que la comida había sido aprobada por Dios, mientras continuaba devorando el plato. Al verlos disfrutar, Machay desató el verdadero terror de la noche, todos los monstruos crudos que había traído del inframundo.